Shalom, que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Aquí seguimos con nuestra maratón. Recuerda que estamos aquí a tope. Estamos aquí a tope para la gloria de Dios, terminando este libro de Segunda de Pedro. Este libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, es impresionante todo lo que el Señor nos está hablando allí, de los falsos maestros, que todos estos lo que hacen es seguir el camino de Balaam, que puso tropiezo al pueblo de Israel, porque aconsejó para que pusieran tropiezo a los hijos de Israel para que adoren a Baal peor, o sea, súper fuerte. Entonces vemos ahí que este Balaam le movía el oro, el nombre. Leemos primero el versículo 18, luego vamos a leer el versículo 19 y así sucesivamente. Recuerda, mi querido amigo, que el tema hoy es, les prometen libertad. Hoy vamos a hablar de lo que prometen los falsos maestros. Dice que les prometen libertad. Vamos a ir a leerlo. Dice así el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Vamos a pasar a meditar este versículo 18. Vamos a ir separándolo como hacemos siempre. Vamos a empezar donde dice, porque hablando arrogantes palabras de vanidad. Entonces vemos aquí palabras infladas y vanas son arrogantes, palabras arrogantes de vanidad. Mira, la doctrina errónea a menudo se presenta de tal modo para impresionar al oyente. O sea, tú ves que te hablan con palabras infladas y tú dices, ¿qué le está pasando? ¿Por qué no me habla normal? ¿Verdad? Todo eso es para activar en ti, para activarte la carne otra vez. Luego separamos y dice otra vez, seducen con la concupiscencia de la carne. Aquí lo que nos quieren decir es que seducen con las cosas materiales, ¿verdad? El atractivo es el encanto, el atractivo de ellos es el encanto de las cosas materiales, o sea, te hablan de las cosas materiales y que es eso atractivo, la concupiscencia, o sea, te seducen con estas palabras. Luego dice desenfrenos, ellos usan métodos, carnadas especiales para atrapar a los oyentes, entonces son como esos vendedores de lotería, ¿verdad? Fuerte. Luego, para terminar este versículo 18, dice, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mira, los nuevos convertidos, o aún los cristianos que no están bien fundamentados en la fe, son blancos fáciles de estos verdaderos vendedores ambulantes, clarísimo. Porque esa gente son como vendedores ambulantes, como te he dicho, los vendedores de ambulantes, clarísimo, que te dicen, ¡wow! No sé si habéis ido a los mercadillos y te quedas alucinado, ¿verdad? Entonces vemos ahí que los nuevos convertidos y los que no están bien fundamentados son blanco fácil para esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente te hinchan de palabras infladas y vanas. Te seducen, activan en ti el viejo hombre para que vuelva y vives como ellos. Usan palabras arrogantes y la persona que no tiene bien fundamentado su fe, pues se deja llevar. ¡Wow! Tú ves cómo es él, cómo habla ahí. Y todo eso es más el sobre, no hay nada dentro. Bien, vamos a pasar al versículo 19. En el versículo 19 vemos que dice ahí, les prometen libertad, de ahí hemos sacado nuestro tema, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si te vence uno, al menos en este tiempo, así en el pueblo de Israel, y en el Antiguo Testamento vemos que cuando vencían a un pueblo los hacían esclavos. Pues no ha cambiado mucho la cosa, espiritualmente es así. Si te vence Satanás, eres esclavo del pecado, eres esclavo de Satanás y hace contigo lo que quiere. Vamos a pasar a separar ese versículo bíblico. Dice, prometiéndoles libertad. Lo que hacen los falsos maestros, mi querido amigo, garantizan que su camino conducirá a las riquezas y a la felicidad, y esto nunca pasa. Nunca pasa esto. El único camino que conduce a la riqueza y a la felicidad es el camino de Cristo. Amén. El Señor nos dijo que nadie deja padre, madre, todo por Él sin que coja su recompensa. El Señor nos recompensa, solo tenemos que serle fieles. Y el Señor nos recompensa con lo que de verdad necesitamos. Ahí es la diferencia entre el malvado y nuestro Dios. Nuestro Dios nos da recompensa con lo que necesitamos y nos hace bien. El malvado nos da todo y luego lo pierdes en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a seguir separando esto. Dice, siendo ellos mismos siervos de corrupción, esclavos, ¿verdad? Mira, mi querido amigo, entre tanto que ellos prometen la libertad, están esclavizados
Ellos mismos prometen la libertad, pero ellos están esclavizados. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, si tú sirves a Satanás, eres esclavo de Satanás. Mira, todo eso también pasa a aquellas personas que no tienen la cruz como el objetivo de su vida. Tú tienes que tener los ojos puestos en la cruz. Tienes que mirar a Cristo. Cristo es el que venció para no ser esclavo del pecado, porque recuerda, Cristo venció en la carne para que tú y yo tengamos victoria sobre la carne. Y si tú y yo no ponemos nuestros ojos en la cruz, vamos a ser esclavos de Satanás, porque no podemos obtener la victoria por nosotros mismos. No podemos, mi querido amigo. Entonces vemos ahí que esto es lo que pasa. Dice, tenemos que poner nuestra fe en la cruz. Nuestra fe tiene que estar en la cruz, tiene que ser nuestro objeto. Que vence uno, está sujeto a ser su esclavo, ¿verdad? Entonces, mira, te voy a leer el libro de Gálatas 5:1, porque vimos aquí que si sigues las enseñanzas erróneas, la cual es lo contrario a la gracia, el resultado será la esclavitud, lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice aquí en Gálatas 5:1. Dice así, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estemos firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, porque si no, vamos a estar esclavos. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenemos que poner la cruz como el objeto de nuestras vidas, como la meta a alcanzar, como los ojos en Cristo, mi querido amigo, los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Si no lo hacemos, no vamos a estar firmes en la libertad en la que Él nos llamó. Y si no somos firmes en la libertad en la que Él nos llamó, somos esclavos de Satanás. Y si somos esclavos de Satanás, pues ya sabes lo que hace, ¿verdad? Robar, matar y destruir. No hay más. Él engaña para conseguir esos 3 ministerios que tiene Él. Bueno, vamos a seguir hablando de este libro, este versículo 19. Recuerda que estamos hablando de que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Mira, mi querido amigo, el espíritu de iniquidad que promete libertad de las restricciones prevalecerá sobre todo en la sociedad y en la iglesia durante los últimos días. Escucha, antes que Cristo venga otra vez, va a prevalecer, porque ya vemos cómo están las iglesias, ¿no? Hasta los homosexuales tienen iglesia fuerte, ¿verdad? El libertinaje, no quieren ninguna restricción. Mira, a los absolutos morales de Dios se les considerará absolutos y simples restricciones legalistas a la autonomía, realización y felicidad personal. A medida que las personas asumen la función de la máxima autoridad, se vuelven esclavos de la depravación. Fuerte. Te quiero leer algunos versículos bíblicos. Te voy a leer primero donde el apóstol Pablo le escribió, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Te das cuenta? Fuerte. Algunos apostatarán, y esto está en la iglesia, no está fuera de la iglesia. Por eso nos están diciendo que este espíritu va a hacer fuerte en los últimos días. Vamos a seguir meditando. Vamos a leer ahora el libro de 2 de Timoteo 3:1. Dice así Pablo a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, lo que te he dicho antes. Esa gente hablan con palabras infladas y vanas. Y todo esto es para llevarnos a activar otra vez la concupiscencia, que son los deseos carnales. Palabras infladas sin base, sin nada. Son palabras sin vida, mi querido amigo. Y vemos aquí que Pablo nos dice, también le dijo a Timoteo, pero también nos lo dice a nosotros. Este es el carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque son maestros. Balaam era profeta, mi querido amigo, fuerte. Te quiero leer ahora el libro de Romanos 1:24 y luego vamos a saltar al 27. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Te das cuenta? Dios los permitió hacer lo que quisieran. ¿Queréis hacer esto? Pues nada, hacer lo que queráis. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a pasar ahora al 27. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos,
hombres con hombres y recibiendo entre sí mismos la retribución debido a su extravío. Hombres con hombres, te suena algo, ¿verdad? Te suena con alguna actitud que conocemos en el mundo, ¿verdad? El Señor les permitió. ¿Por qué? Porque el Señor habla y habla y habla y habla, pero si la gente no quiere escuchar, les dice, bueno, hacer lo que queráis, pero ateneos a las consecuencias, porque Satanás ha venido a robar, matar y destruir, y todo aquel que le sirve va a acabar robado, muerto o destruido, porque son los ministerios de Satanás, y mucha gente piensa que esto se acaba aquí. Esto no se acaba aquí. Así que, mi querido amigo, esta es la palabra que te vengo a hablar hoy. Para la gloria de Dios, espero que miremos nuestra actitud y comportamiento. ¿Por qué? Porque prometen libertad y esta libertad no existe. ¿Por qué? Porque ellos mismos son esclavos de Satanás, esclavos de lo que están predicando. No tienen ninguna libertad, son palabras infladas pero vanas. Que el Señor sea glorificado. Soy la evangelista Fausta. Para más meditaciones, entra a nuestro canal, que ahí tenemos para dar y regalar, y seguimos con nuestra maratón. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.